Padre nuestro que moras en el cielo, santificado es tu nombre. Gracias, Señor, te damos por esta hermosa mañana que nos permite contemplar tu creación. Sabemos que eres un Dios de amor y también que eres tardo para la ira y grande en misericordia. Lo has demostrado a través de la historia de la humanidad y aún esperas a tu pueblo. Señor, prepáranos. Hemos ignorado tus estatutos, hemos sido negligentes y descuidados en cuanto a nuestra salvación, por haber confiado en el mundo, por haber nacido y fuimos educados en este mundo. Adoptamos tradiciones y costumbres romanas. La educación pública y privada nos empañó nuestros sentidos y llegamos a pensar que estábamos en lo correcto. Como Pablo dijo, que llegó a pensar que el pecado era parte de sí mismo y era normal, era natural en su cuerpo. Ayúdanos, Señor, a aprender más de ti para estar listos en el día del Señor. Acompáñanos, bienvenidos tus santos ángeles y tu Santo Espíritu. Por favor, te lo agradecemos en el nombre sagrado de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. ¿Cuál es la iglesia verdadera? ¿Será que estamos en la iglesia verdadera? Esa pregunta nos debemos hacer cada uno de nosotros. No solamente porque me la heredaron mis antepasados, o a lo mejor me gustó mucho y me llamó la atención sus celebraciones, y eso fue lo que me llamó la atención posiblemente. Pero ¿será que estoy en la iglesia verdadera? Dios tiene una iglesia en el cielo. Iglesia viene de la palabra griega ekes, que significa grupo. Grupo. No se refiere a ningún templo, ninguna institución o asociación religiosa. No se refiere a ninguna religión legalista. Ekles. Grupo que sale, ekles, un grupo que sale. Cuando Dios da la instrucción a Adán y Eva sobre los pasos que deberían de continuar él y su descendencia para cumplir el plan de redención, dio instrucciones muy claras acerca de cómo el hombre se tendría que comportar ante Jehová y cómo llevar a cabo el asunto del santuario. Ok. A través del tiempo, Dios siempre ha querido que la iglesia de la tierra sea semejante a la iglesia del cielo. Y ese es el plan. Para que nosotros podamos recuperar el Edén perdido, necesitamos vencer donde perdieron nuestros primeros padres. Por eso Jesús, conocido como el segundo Adán, vino a recuperar lo que el primer Adán perdió. El primer Adán perdió en el apetito, Jesús venció en el apetito. El primer Adán perdió en la presunción, pensó que por ser hijo de Dios merecía el favor de Dios. Jesús venció en la presunción. Al Señor tu Dios no tentarás. El primer Adán perdió en el asunto de la mundanalidad, prefirió someterse a la criatura en vez del Creador. Jesús venció en la tercera tentación. En esas tres tentaciones, Jesús venció y recuperó el reino para sí y para su pueblo. Solo que dejó la instrucción de que su pueblo tendría que seguir los mismos pasos. Los mismos pasos ensangrentados que dio Jesús, su pueblo tendría que ser probado y
pasado por pruebas y tribulación. Así que Jesús da la instrucción de cómo debería de comportarse su iglesia en la tierra, y eligió a 12 discípulos. Aunque uno falló, fue repuesto por Ananías, y continuaron los 12. Así que Dios establece el fundamento de su iglesia, Cristo la cabeza y el cuerpo, que es la ecles, el grupo que sale de la apostasía, un pequeño remanente. Dios prometió siempre un pequeño remanente. Dios hubiera querido que fuera la mayoría, pero dice, bueno, me he reservado un pequeño remanente que no doblará su rodilla ante Baal. Y así fue. La iglesia establecida en esa época se contaminó. Y siempre habrá apostasía desde la caída de Luzbel hasta el fin, hasta el cierre de la gracia. Siempre va a haber apostasía en la iglesia. Aquí que debemos de aprender debemos de comprender el concepto iglesia. No por el hecho que se llame iglesia de Israel, ya es la iglesia verdadera. Ok, Dios no hace pacto con infieles. Así sean hijos de Dios. Y lo demostró a través de la historia. Cuando un sacerdote fallaba, era destituido, así como ocurrió con Elí y sus hijos. Jeroboam, Caifás, un gran ejemplo de líderes de la iglesia de Dios que fueron destituidos, aún con el nombre de pueblo de Dios o de siervos de Dios. Ha habido apostasías tremendas, terribles apostasías. Aquí que necesitamos nosotros entender qué es la iglesia. Porque hay que recordar que tenemos un enemigo que se graduó en la Universidad del Cielo. Y él está capacitado para todo. Sus poderes no todos le fueron quitados. Dios le quitó la potestad de actuar, ejercer sobre nosotros poder. En Génesis 3:15, y pondré enemistad entre ti y la iglesia. Entre Lucifer y la iglesia tiene que haber enemistad. Satanás no puede tener potestad sobre su iglesia. Pero, una vez que la iglesia permite la entrada a Satanás, ¿se acuerdan cuando la historia de Balac y Balaam? Balaam era profeta de Dios y Balac, rey de los amalecitas, quería destruir al pueblo de Dios, pero dijo, no puedo, son demasiado ordenados, y se ve que su Dios los protege mucho. Balaam, tú trabajas para ese pueblo y conoces al Dios de ese pueblo, maldíceme ese pueblo y los podré matar. Balaam, historia rápida, historia corta. Balaam dice, no puedo maldecir a un pueblo que el Dios del cielo bendice. No puedo. Pero te voy a dar la fórmula. Así que Balaam, ex sacerdote de Dios, apostató. Sí. ¿Por qué apostató? Por los bienes terrenales. Por los bienes terrenales. Por la mundanalidad. Ahí cayó también. Pero te voy a dar una clave. Hazlos pecar y son tuyos. Esa es la clave. Satanás sabe que esa es la clave. Porque el pecado nos separa de Dios. Nos separó a Adán, y pregúntenle a Adán y a Eva. Y el pecado hasta el cierre de la apostasía y por la eternidad siempre nos separará de Dios. Porque el pecado es una opción. El pecado no es una obligación. Sin embargo, Satanás, el seductor, el hipnotizador, viene a seducirnos con lo que nos agrada a nuestra humanidad caída, ya sea apetito, disfrazándose de presunción y aceptando la mundanalidad. A estas 3 piedras de tropiezo caería la iglesia de Dios en la historia, irían cayendo muchos de la iglesia de Dios. Dios tiene características para su iglesia. ¿Cómo dice Isaías 8:20? A la ley y al testimonio, si no dijeres conforme a esto es porque no te ha amanecido. ¿Cuál es a la ley y cuál es el testimonio? Jesús dijo en Mateo 5:17, no crean que vine a abolir la ley ni el testimonio. ¿De quién? De los profetas. Un pueblo sin profecía, dice Proverbios 29, será disipado. Un pueblo sin profecía es disipado. Pierde el conocimiento de la agenda, de los planes de Dios.
Así que Dios me está dando características. Sin embargo, en Apocalipsis 12:17, ¿cómo dice Apocalipsis 12:17? Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Amén. Los mandamientos de Dios y el testimonio de Jesucristo. Sabemos que los mandamientos de Dios, la ley moral, los 10 mandamientos, son el carácter inmutable de Dios y espera que su pueblo refleje ese mismo carácter. ¿Cuál es el testimonio de Jesucristo? ¿Cómo dice Apocalipsis 1, del 1 al 3? El testimonio de Jesucristo. ¿Cómo dice? Dice: la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo, y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía, y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Amén. El testimonio de Jesucristo. ¿Cuál es ese testimonio de Jesucristo? Está en Apocalipsis. Apocalipsis 19:10. Yo me postré a sus pies para adorarlo, y él me dijo: mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Amén. Amén. El espíritu de la profecía. El espíritu de la profecía. Cuando la iglesia de Jesucristo se aparta de los 10 mandamientos de la ley moral, incluyendo el sábado, pisotea el sábado, por ende al Dios que lo creó, y rechaza el espíritu de la profecía, es una iglesia nula, es una iglesia sin espíritu, sin el espíritu de la profecía. ¿Por qué? El espíritu de la profecía mana de Dios, de Jesucristo. Así que me está dando características de una verdadera iglesia que prevalecerá como un pequeño remanente, porque dice, leímos Apocalipsis 17, Satanás airó se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia. No dice la descendencia, el resto. Pero la descendencia de qué? ¿O de quién? ¿Descendencia de quién? La descendencia de la iglesia. Cuando Jesús estableció su iglesia en los 12 discípulos, con un principio fundamental: predicar el evangelio del arrepentimiento y del perdón de los pecados. Predicar el evangelio eterno de Jesucristo. Juan el Bautista representaba ese espíritu de la profecía, es decir, el segundo Elías. El primer Elías desenmascaró al líder apóstata Acab, ¿verdad? Acab, que era el presidente de la conferencia de su época, que se había unido a la ramera. Quiere decir que eso se iba a repetir al final de la historia. El Acab contemporáneo se iba a unir con la ramera e iba a arrastrar a todo su pueblo. Por eso Elías decía: nada más quedé yo, Señor, tu pueblo, tu remanente, mira. ¿Y qué le dijo Dios? Tranquilo, me he reservado un remanente que no ha doblado rodillas de Baal, tranquilo, tú continúa. El segundo Elías fue Juan el Bautista, que predicó el espíritu de la profecía. ¿Lo aceptó la iglesia establecida? No lo aceptó.
No lo aceptó. Lo rechazaron. Lo acusaron de ser extremista, de ser un desestabilizador de la iglesia, por no haber pedido permiso a los líderes de la iglesia establecida, de la iglesia institucionalizada. Ese es el gran problema. Cuando la iglesia se institucionaliza, Satanás tiene más facilidad para infiltrarla. El tercer Elías representa a todos aquellos que viven y proclaman el mensaje de los tres ángeles de Apocalipsis 14, del 6 al 12. Ese mensaje es el único mensaje de amor y misericordia para el mundo en pecado, en rebelión, el mundo en rebelión. Ese mensaje establece claramente cuáles son los planes, cuáles son los propósitos de Jehová para este planeta. Y en el primer ángel me dice claramente: y vi volar por el medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para proclamarlo a todos los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Temed a Dios, porque la hora de su juicio ha llegado. Ha llegado. Un juicio que nosotros reconocemos según las profecías de Apocalipsis 11 del 15 al 19, durante el sonido de la séptima trompeta, y analizando bien, que coincide exactamente con Daniel 7, 9, 10, 13, 14 y 15. Exactamente cuando Cristo pasa al lugar santísimo a un lado del anciano de días para llevar a cabo el juicio, exactamente en el cielo, en el lugar santísimo donde los libros se abrieron para iniciarlo. El segundo ángel de Apocalipsis 14 me señala acerca de Babilonia. Babilonia representa confusión. Y no nada más se refiere a la iglesia católica porque ya nació caída, sino a todos los grupos religiosos que alguna vez abrazaron la verdad, pero que la abandonaron. O sea, iglesias también apóstatas. Apostasía significa haber tenido la luz y apartarse de ella. Así que también puede que la iglesia adventista pueda llenarse de babilonios. Sí. Sin embargo, la iglesia adventista del séptimo día no es Babilonia. Noten algo interesante que acabo de mencionar. No es Babilonia. Pero no se refiere a la iglesia institucional o a la iglesia asociación religiosa en el aspecto administrativo. Ahorita vamos a ir entendiendo mejor aún. Hoy en día, igual como en el antiguo Israel, hay una iglesia grande, adventista del séptimo día, visible a nivel mundial. Pero es una institución formada por líderes que han apostatado de la fe. Sin embargo, ellos no representan o llevan las credenciales divinas. Porque si llevaran las credenciales divinas, ¿desde cuándo se hubiera desatado la persecución? Entonces, recuerden, la iglesia de Dios son almas fieles, que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Y Jesús confirmó a la samaritana: donde están vosotros reunidos en mi nombre. Igual, que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. ¿Dónde están vosotros? No dice donde están la iglesia registrada a mi nombre, porque el nombre de adventista el séptimo día no aparece en las escrituras, sino que nosotros debemos comprender que es por fe y obras, que es por principio fundamental a la ley y al testimonio, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús, que es el espíritu de la profecía. Y vamos a ir viendo características, porque se está repitiendo la misma historia del antiguo Israel. En el antiguo Israel había hecho alianza con Roma,
Los sacerdotes eran impuestos por Roma imperial, Roma pagana, y tenían que dar informes, censo, informes sobre todos los pobladores hebreos ante Roma. Era anual ese censo. Tenía que estar dando informes constantemente acerca de los crímenes y cuáles eran sus propósitos. La iglesia judía tenía que estar informando constantemente a Roma sobre sus movimientos. Apostató terriblemente. Tan es así que quedaron tan aliados, tan acostumbrados al poder humano, que no pudieron contemplar el poder divino en el nombre del Señor Jesucristo. Se vuelve a repetir la historia. La institución se llena de babilonios, de romanos o de egipcios, como le quieren llamar, porque estamos viendo las características. Ahora, cuando Dios llama a la iglesia, a los 12 discípulos, a proclamar el mensaje, la institución legal de la iglesia de Dios se quedó vacía, sin el Espíritu de Dios me refiero. Se quedó llena de personas tradicionalistas. Sus ritos y sus ceremonias, porque seguían sacrificando corderos después de Cristo, después del Cordero de Dios que fue inmolado. Sus ritos y ceremonias eran una mofa para Dios. ¿Era la iglesia adventista la que esperaba también la primera y la segunda venida de Cristo? Sí, Señor. Pero ¿qué pasó? La institución, los líderes, se llenaron de soberbia y fueron influenciados más por el enemigo de Dios, que arrastraron a toda la muchedumbre, a la mayor parte de la iglesia de Dios, hacia la perdición eterna. Así que Jesús se saca un remanente ya, 12, ni modo, vamos. Estos no quieren, están llenos de soberbia, dependen el uno del otro, así que vamos. Y avanzó con 12. La iglesia de Éfeso, la iglesia primitiva. De hecho, tenemos que terminar la obra, dice la sierva de Dios, como la iglesia primitiva. Así tenemos que terminarla. ¿Y cómo empezaron? Predicando, proclamando el mensaje, perseguidos, y mediante la persecución, proclamando el mensaje que correspondía a su tiempo. Así tenemos que terminarla. ¿Por qué no hay persecución? Pues porque la iglesia se mezcló con el mundo. Y Satanás no persigue al que ya tiene, porque lo habría de perseguir. Satanás tiene que perseguir al que no tiene, al que le lastima, al que le causa daño a sus planes. Y aunque el tiempo está transcurriendo, nosotros creemos que todavía no hay momento de huir a las montañas. No. Simplemente porque la iglesia está dormida, no quiere decir que el tiempo esté corriendo y que la paciencia de Dios está a punto de llegar a su límite. Porque ahorita hay un tiempo de bonanza en el mundo. La gente se está confiando. Y creen que Cristo va a venir en mucho tiempo. Cuando ya solamente falta la última profecía, la ley dominical. Es lo único que falta. Pero la Biblia dice que habrá una persecución, sí, pero porque nadie está defendiendo la ley de Jehová. Así que después de la iglesia que fue perseguida, se diluyó. Roma, el sello negro, el caballo negro, el oscurantismo, logró nublar el evangelio eterno de Jesucristo en la iglesia de Cristo. Y la iglesia se mezcló con el mundo. Pero Dios vino a despertar a unos siervos que se llamaron los reformadores en la Edad Media. Wycliffe, Zwinglio, Jerónimo, Martín Lutero, Knox, Hus, todos estos grandes reformadores, Dios despertó y se le reconoce como la descendencia de la iglesia. Y vuelve a resurgir, ¿no?, la fe de Jesús. Perseguidos, pero firmes en la fe, inconmovibles. Heidel, que tradujo la iglesia, la Biblia al inglés, aún
pagó con su vida. Gracias a Dios para que tuviéramos la Biblia en inglés y fuera más fácil traducirla al español. Martín Lutero, que la tradujo al alemán, y Roma no quería que se tradujera las Sagradas Escrituras. Desde muchos siglos atrás se ha demostrado que la Iglesia Católica Romana representa a Babilonia, la ramera, pero también tiene rameritas, sus hijas. Y pasado el tiempo de la Edad Media, entonces viene la herida de muerte, 1798. ¿Y qué pasa con la iglesia que estaba en movimiento? Se sentó. ¿Ya no hay persecución? Ya no hay persecución. Vamos a sentarnos. Y se sentó la iglesia. Y Satanás dijo, tengo una mejor fórmula. Ya no los voy a perseguir, porque los persigo, mato 100, surgen 300, surgen 1000. Mejor ya sé. Vamos a mezclar cristianismo con paganismo. La fórmula que había surgido en el 538 después de Cristo, cuando Justiniano se declara cabeza de iglesia, corrector de herejes, el paganismo anegó la iglesia y totalmente la inundó. Pero Dios levantaría el movimiento de reforma. ¿Y qué pasa después? 1798, la herida de muerte, la iglesia otra vez se vuelve a calmar. Pero la tierra ayudó a la mujer, y estos peregrinos que venían huyendo de la llamada Santa Inquisición Papal encontraron refugio en la tierra, que dice Apocalipsis 13 y 14, que sería Estados Unidos de Norteamérica. La tierra ayudó a la mujer, Estados Unidos ayudó a la mujer, a la iglesia. Y ahí reposó otra vez la iglesia en calma y quietud. ¿Y dónde surgiría el resto de la descendencia? ¿Cuándo se proclamó el mensaje de los 3 ángeles de Apocalipsis 14? 1844, ahí surge el resto. Solo quedaban 50. Ese resto. En toda la humanidad. ¿Se dan cuenta? De todo el planeta, de los miles de millones de habitantes, solo 50. El resto de la descendencia. Podría decirse que ese movimiento cobra forma de una mujer, de una iglesia, en 1863. Cuando la iglesia se registra y se autodenomina Iglesia Adventista del Séptimo Día. Después de 1844, más adelante, surgen los mormones, los testigos de Jehová, la iglesia pentecostal, pero ya sin la ley de Jehová. Satanás comenzaba a confundir al mundo otra vez con un evangelio carismático. Otra vez. ¿Cuál era el objetivo? Llegar a influenciar a los adventistas y detenerlos en el mensaje, en la proclamación del mensaje de los 3 ángeles. Neutralizarlos. Satanás sabe que si logra desarticular al movimiento adventista del séptimo día del mensaje de los 3 ángeles, ¿quién lo va a desenmascarar? Nadie. Nadie. Y así fue. Los jesuitas planearon infiltrar a la corporación, a la Conferencia General de los Adventistas, arrancarles el fundamento, derrumbarles sus pilares, sus 7 pilares, quitarles el espíritu de profecía para que no comprendan el mapa de Dios y convertirlos en una iglesia evangélica común y corriente, como el resto de las demás. Oh, brillante idea. Brillante idea. Sin embargo, Dios tiene un pequeño remanente. Y vamos a ver. Vamos a avanzar un poco en este tema, me lleva mucho tiempo. Solamente voy a tratar algunas citas aquí. La iglesia verdadera debe proclamar la verdad de Dios y amonestar de pecado. Esas son las características. Como en la época de Juan el Bautista. Vamos a ver aquí. Amados, no creáis a todo espíritu. Probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Falsos profetas. ¿Cómo distinguimos un verdadero profeta de uno falso? El verdadero profeta que amonesta de pecado. El verdadero profeta, ¿qué más? Siempre exalta al Altísimo. El verdadero profeta habla la ley al testimonio, no contradice a los demás profetas.
El verdadero profeta, lo que dice se cumple. Ahí podemos distinguir un verdadero profeta de uno falso. Segunda de Pedro 2:1 dice claramente: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que lo rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Escuchen, siempre va a haber falsos profetas. Siempre va a haber falsos profetas. Pero se les llama profetas. A ver, ¿qué es profecía? Profecía significa evento anticipado. ¿Por quién? En este caso, por Dios. Y estos eventos anticipados, a través del tiempo, al cumplirse, forman la historia del Evangelio. Es decir, las Sagradas Escrituras es un compendio de libros históricos en proceso de cumplimiento. Y quien no conoce su historia está condenado a repetir los mismos errores, como el antiguo Israel. Mateo 24:4 dice: respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe. Vendrán muchos en mi nombre, y diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. ¿Qué significa engaño? Hacer pasar la mentira por verdad. Satanás no engañó a la tercera parte de ángeles caídos por medio de la mentira. ¿O no? No, Señor, se habrían dado cuenta. Fue a través de la verdad. Fue a través de la verdad. Porque entre más verdad tiene una mentira, es más creíble. Así de fácil. Entre más verdad tiene una mentira, es más creíble. Y es más fácil demostrarle a un pueblo que ha sido engañado. Es más fácil engañar a un pueblo que demostrarle que ha sido engañado. De veras, demuéstrale a un pueblo que ha sido engañado y nomás no te aceptan. No te aceptan. Se casan con el error, con el engaño, y lo convierten en realidad. Y esa es la táctica de Satanás. Satanás no le dijo que aborrecía a Dios, no le dijo a los ángeles caídos, les dijo que él amaba a Dios, que reconocía su gloria y su poder de creación. Sin embargo, ¿será que realmente somos libres? O si pudiéramos ir a los confines del universo y tomar decisiones por nosotros mismos, ¿no seríamos realmente libres, hermanos? Ellos no conocían el pecado. Se sorprendieron de esa opinión que tenía Roosevelt. Características de la iglesia. Características de las iglesias. ¿Sabes que Satanás puede leer la Biblia? Sí. Sí. Predicar. Sí. Creer. Satanás cree y tiembla. Orar. Sí. Piedad. Llamar al Señor Jesús Señor. Hacer milagros. Echar fuera demonios. Profetizar. Hablar en lenguas. Amar al prójimo. ¿Puede Satanás imitar al Espíritu Santo? Sí. Sí. ¿Qué es lo que Satanás no puede hacer entonces? Guardar los 10 mandamientos de Jehová. Él no puede guardar los mandamientos de Dios. No puede. Por eso, la mayoría de las iglesias cristianas van rumbo a la perdición, engañados, creyendo sinceramente el error, creyendo que tienen la verdad, pero no tienen a la ley y al testimonio. Ahora, leo de Testimonios para Ministros. De paso, en el marco histórico, página 18 dice: se ejerció mucho cuidado para evitar la formulación de un credo, porque pareció conveniente que la iglesia no se atara a una lista de creencias. ¿Qué está? No hagan sus 27 creencias, no las hagan.
Dice, y que por eso mismo fuera libre de seguir la dirección divina tal como se manifiesta por medio del estudio de la palabra de Dios y las revelaciones del espíritu de profecía. Nada más, la Biblia y el espíritu de profecía. No 28 creencias, no 27. Aunque tengan citas bíblicas. Recuerden que Satanás se sabe la Biblia al revés y al derecho. Y puede utilizar y acumular varias citas para la propia perdición. Terrible. Sigo leyendo. Testimonios para Ministros, un libro casi, bueno, prohibido ya en la Corporación Adventista. Miren, la Iglesia de Cristo, capítulo 1. Testifico ante mis hermanos que la Iglesia de Cristo, por debilitada y defectuosa que sea, es el único objeto en la tierra el cual Él concede su suprema consideración. Mientras el Señor extiende a todo el mundo su invitación a venir a Él y ser salvo, comisiona a sus ángeles a prestar ayuda divina a toda alma que acude a Él en arrepentimiento y contrición, y Él manifiesta personalmente a través de su Espíritu Santo en medio de la iglesia. Cualquier traición a la iglesia es una traición a Dios. Muy importante entender esto. Pero recuerden que la iglesia no es la conferencia general, no es la asociación religiosa, no es el templo, no es la división ni la misión. La iglesia no es la casa de oración, no es el salón. La iglesia son almas fieles que guardan los mandamientos de Dios en la fe de Jesús. Y algo bien curioso. ¿Sabes que las iglesias que están sujetas a la conferencia general de los adventistas han derrumbado la ley de Jehová? No predican más el mensaje de los 3 ángeles. ¿Qué no dice capítulo 1 de Apocalipsis la revelación que Dios dio a Jesucristo? Y que Él tiene el espíritu de profecía. ¿Y qué es el mensaje de los 3 ángeles? ¿Acaso no es inspirado por el espíritu de profecía? ¿Está la conferencia general y sus iglesias redimidas a su institución predicando el mensaje de los 3 ángeles, verdad presente para hoy? No. Entonces dejaron de ser la iglesia predilecta y cometieron traición al reino de los cielos. Y no conformes, en el 2010 los jesuitas certificaron a las universidades adventistas para catalogarlas como universidades de más renombre a nivel nacional y mundial. Los sacerdotes católicos ahora inspiran la educación teológica adventista. Terrible, terrible. Si desafiando las disposiciones de Dios se permite que el mundo ejerza su influencia sobre nuestras decisiones o nuestras acciones, el propósito de Dios es anulado. Por espacioso que sea el pretexto, si la iglesia vacila, aquí se registra contra ella en los libros del cielo una traición de las más sagradas verdades y una deslealtad al reino de Cristo. Si la iglesia renuncia al mensaje de los 3 ángeles, ¿qué significa? Traición al reino de Jesucristo. Y las iglesias de la conferencia adventista han traicionado, han llevado a cabo una conspiración contra Dios. La iglesia ha de sostener firme y decididamente sus principios en todo el universo celestial y los reinos del mundo. La inquebrantable fidelidad de mantener el honor y el carácter sagrado de Dios atraerá la atención y la admiración aún del mundo. Muchos serán inducidos por las buenas obras que contemplen a glorificar a nuestro Padre que está en los cielos. Los leales y fieles llevan las credenciales. Me llama la atención. Y tomando de aquí, ¿sabes cuáles son las credenciales de la conferencia adventista? Llevan un sello de la organización, marca registrada obviamente, no lo puedes usar, te demandan. Lleva un nombre, un título
y una propiedad. Llevan una clave y una firma de autorización, ¿no? ¿De quién la gobierna? No de Cristo. Aquí mismo en la 22, página 22, párrafo 2. Cuando se levanten hombres que pretenden tener un mensaje de Dios, pero que en lugar de luchar contra los principios y potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este mundo, constituyen un escuadrón traidor y vuelven sus armas de combate contra la iglesia militante, temedlos, no llevan las credenciales divinas. Dios no les ha encargado en absoluto un trabajo tal, quieren derribar lo que Dios anhela, restaurar el mensaje a la Odisea. Él hiere solo para que pueda sanar y no para hacer perecer. ¿Cuáles son las credenciales que damos? A la ley y al testimonio. Mensajes selectos 4:21. Entonces, cuando nos pregunten cuál es la creencia de nosotros, es a la ley y al testimonio. Amén. Así es. 4:21. Caminando así. Aquí está. Estas son las credenciales de Dios. No hay otra. Cualquier portador del mensaje de los tres ángeles que tienen la autorización de Jehová de los ejércitos para proclamar un mensaje de amonestación deben de ir con estas credenciales, no con las humanas. Mensajes selectos, capítulo 56. El mensaje presente, la justificación por la fe en Cristo, es un mensaje de Dios. Lleva las credenciales divinas porque su fruto es su santidad, para su santidad. Tememos que algunos que necesitan grandemente la preciosa verdad que presenta ante ellos no hayan recibido su beneficio. No abrieron la puerta de su corazón a Jesús para darle la bienvenida como un huésped celestial. Han sufrido una gran pérdida. Ciertamente hay un sendero estrecho por el que debemos caminar. La cruz se presenta en cada paso. Debemos aprender a vivir por fe. Entonces las horas más oscuras serán iluminadas por los benditos rayos del sol de justicia. No estaremos seguros si dejamos de escudriñar las Escrituras diariamente en procura de luz y conocimiento. Las bendiciones terrenales no pueden ser obtenidas sin esfuerzo y podemos esperar que las bendiciones espirituales y celestiales vendrán sin que haya un esfuerzo ferviente de nuestra parte. No. Han de ser trabajadas las minas de la verdad. Dice, hay grandes verdades largo tiempo ocultas debajo la escoria del error que han de ser reveladas a la gente. Muchos que han profesado creer el mensaje del tercer ángel han perdido de vista la doctrina de la justificación por fe en Cristo. La gente de la santidad ha ido a grandes extremos en este asunto. Ha enseñado con gran celo, tan solo creed en Cristo seréis salvos, pero basta de la ley de Dios. Este no es la enseñanza de la palabra de Dios. No hay fundamento para una fe tal. Esto no es la preciosa gema de verdad que Dios ha dado para su pueblo en este tiempo. Esta doctrina descarría las almas honradas. La luz de la palabra de Dios revela el hecho de que la ley debe ser proclamada. Cristo debe ser exaltado porque es un Salvador que perdona la transgresión, la iniquidad y el pecado, pero que en ningún modo justificará el alma impía que no se arrepiente. Escrito está. Sigo en Testimonios para Ministros, voy cita por cita. Habla de la propiedad, la iglesia es propiedad de Dios. Y no es Babilonia, repito. Pero no se está refiriendo a la Conferencia General de los Adventistas. Se refiere a las almas fieles que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Para su iglesia, su ley llega a ser más preciosa, santa, honorable, a medida que los hombres arrojen sobre ella escarnio y desprecio, como David, pueden decir, han invalidado tu ley. Es hora de actuar. Luego más adelante, si no tienen el espíritu de profecía, salgan de ahí, húyanle como alguien que tiene lepra. Si no hay espíritu de profecía en esa iglesia, abandónenla. No es más que una religión legalista, piedad sin poder. Es decir, la corporación adventista se llenó de babilonios. Pero muchos dicen, es que se están saliendo los de la cizaña, es que la cizaña y el trigo tienen que crecer juntos. Sí,
tienen que crecer juntos bajo la misma fe, no bajo la misma institución, no bajo el mismo no dentro del mismo templo. Miren, Testimonios para Ministros, capítulo, la iglesia no es perfecta. Página 47, segundo párrafo, dice: el hombre finito es propenso a juzgar mal el carácter, pero Dios no confía la obra de juzgar y hacer pronunciamientos sobre el carácter de aquellos que no están capacitados para ello. Nosotros no hemos de decidir qué constituye el trigo y qué constituye la cizaña. El tiempo de la siega determinará plenamente el carácter de las dos clases especificadas bajo el símbolo cizaña y trigo. La obra de separación es confiada a los ángeles de Dios, no es encomendada en las manos del hombre alguno. O sea, el asunto del trigo y de cizaña no es un asunto literal o físico, que tengan que salirse los que no están de acuerdo. No. Podemos estar bajo el mismo templo, bajo el mismo techo, bajo la misma organización. Sin embargo, no pueden caminar dos juntos si no se han puesto de acuerdo. Puedo estar dentro de la organización adventista, legal o legalista, pero estoy lejos de la fe, lejos del conocimiento, lejos de estar proclamando el mensaje de los tres ángeles. Puedo estar fuera de la corporación, porque el nombre no me lo da el hombre. El nombre de adventista me lo da Cristo y me dice: retén hasta que vuelva. No puedo formar otra organización. Seguiré siendo adventista, de la fe adventista, el séptimo día hasta que Cristo venga, porque Él me dio el título en el momento en que acepté su evangelio y su mensaje de los tres ángeles. Así que puedo estar afuera de la institución, dentro de la iglesia, porque donde están los otros reunidos, ahí Dios los preside. Miren, aquí, página 91. El Espíritu de Dios se está apartando de muchos de entre su pueblo. Muchos han entrado en senderos oscuros y secretos. Algunos nunca volverán. Continuarán tropezando hasta su ruina. Han tentado a Dios, han rechazado la luz, ya han recibido toda la evidencia de que había de serles dada y no le han hecho caso. Han elegido las tinieblas antes que la luz y han contaminado sus almas. Ningún hombre o iglesia puede buscar la compañía de los amadores del placer y revelar al mismo tiempo que aprecia la rica corriente que el Señor ha enviado para aquellos que tienen una fe sencilla en su palabra. El mundo está contaminado, corrompido como en los días de Noé. El único remedio es creer en la verdad, aceptar la luz. Sin embargo, muchos han escuchado la verdad hablada con demostración del Espíritu y no solamente han rehusado aceptar el mensaje, sino que han odiado la luz. Estos hombres colaboran en la ruina de las almas. Se han interpuesto entre la luz enviada del cielo y la gente, han pisoteado la palabra de Dios y están afrentando al Espíritu Santo. Se cita Joya de los Testimonios, tomo 1, página 61. Joya de los Testimonios, tomo 1, página 61. Dice: durante muchos años la iglesia ha estado mirando al hombre y esperando mucho del hombre en lugar de mirar a Jesús, en quien se cifran nuestras esperanzas de vida eterna. Por eso Dios entregó a sus siervos un testimonio que presentaba contornos claros y distintos a la verdad como es en Jesús, que es el mensaje del tercer ángel. Esto es la justificación por fe en Cristo. Voy avanzando. Ahora voy a la página 375. Tremendas palabras. El Señor tiene un pleito con su pueblo. 374. Debe tenerse el cuidado de enseñar a cada hombre su dependencia de Dios, porque Él es la fuente de sabiduría y poder y eficiencia. Se me ha mostrado que es un error suponer que los hombres que ocupan puestos de responsabilidad especial en la asociación general tienen una sabiduría que es muy superior a la de los hombres ordinarios. Los que piensan que la tienen y suponen que estos hombres poseen iluminación divina descansan en el juicio humano de estos hombres, aceptando su consejo como la voz de Dios. Pero esto no es seguro, porque a menos que los hombres estén totalmente consagrados a Dios, Satanás obrará por medio de ellos para impartir un conocimiento que no será para el bien presente y eterno de los que escuchan. Muchos se han acostumbrado a escribir o pedir consejo y dirección cuando se ven en dificultades. Pero es un error que los que están en puestos de responsabilidad en nuestras diferentes instituciones
dependen de los hombres que tienen ya demasiadas cargas y responsabilidades que llevar. Una experiencia débil y enfermiza será la suerte de los que se acostumbren a depender totalmente de sus pastores, depender de otros. Aquellos de quienes dependen pueden tener menos temor de Dios de lo que ellos mismos tienen y no más poder mental y talento del que ellos tienen el privilegio de poseer, si solamente se dan cuenta de que no han de ser niños, sino hombres firmes y valientes que traten de obtener más capacidad al ejercitar la que ya tienen. Negociando con el talento que Dios les confió, somos responsables individualmente por el uso de talentos que Dios nos ha dado. Nuestro intelecto debe ser cultivado. Deben solucionarse los problemas mediante la medición definida y persistente. Párrafo que sigue. Las asociaciones pueden depender de la asociación general para recibir luz, conocimiento y sabiduría, pero ¿es seguro que lo hagan? Battle Creek, conferencia general, no ha de ser el centro de la obra de Dios, solo Dios puede ocupar ese lugar. Tremendo mensaje que está aquí, testimonios para ministros, se lo recomiendo. Ahora voy a leer de Primeros Escritos, capítulo Los pecados de Babilonia, página 275, no, desde la 274, último párrafo, dice: una hueste innumerable de malos ángeles está dispersándose por toda la tierra y llena las iglesias. Estos agentes de Satanás consideran con regocijo las agrupaciones religiosas, porque el manto de la religión cubre los mayores crímenes e iniquidades. Todo el cielo contempla con indignación a los seres humanos, obra de las manos de Dios, reducidos por sus semejantes a las mayores bajezas de la degradación y puestos al nivel de los brutos. Personas que profesan seguir al amado Salvador, cuya compasión se despertó siempre que viera la desgracia humana, participan activamente en ese enorme gravoso pecado, trafican con esclavos y con las almas de los hombres. La agonía humana es trasladada de lugar en lugar para ser comprada y vendida. Los ángeles han tomado nota de todo esto y está escrito en el libro. Las lágrimas de los piadosos esclavos y esclavas, de padres, madres, hijos, hermanos y hermanas, todo esto está registrado en el cielo. Dios refrenará su ira tan solo un poco más. Esa ira arde contra esta nación, especialmente contra las organizaciones religiosas que han sancionado este terrible tráfico y han participado ellas mismas con él. Tal injusticia, tal opresión, sufrimientos son considerados una cruel indiferencia por muchos de los que profesan seguirlos al manso y humilde Jesús. Así que, hermanos, Dios tiene una iglesia, pero no es una asociación general, no es un sistema religioso o una asociación religiosa menos registrada ante el Estado, que está sujeta a los derechos y obligaciones del gobierno del Estado. Ahora ellos definen cómo debes de adorar, si llevas bozal, cuántos participan. No, Señor, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Es cierto que Dios designó a las instituciones de gobierno estatal siempre y cuando no atentaran contra los principios morales de la conciencia, que ellos no tengan que influir en mi manera de adorar. Porque si es así, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Y pase lo que pase, así sea persecución o cárcel o finalmente que nos señalen como una amenaza contra el Estado, no importa. Si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Dios posee una iglesia, pero no es la institución, no es la asociación religiosa. Son almas fieles, donde están 2 o 3 reunidos, que guardan los mandamientos de Dios y tienen el espíritu de la profecía. La conferencia general se ha contaminado con terrible apostasía a nivel mundial. No están predicando el mensaje de los 3 ángeles, sin embargo, han hecho alianza con el hombre de pecado, el hijo de perdición, aquel que se sienta en el trono de Dios como si fuera Dios, que dice que perdona los pecados. Roma no cambia, jamás cambiará sus pretensiones de infalibilidad papal, de infalibilidad sobre
la Biblia. Ellos dicen ser los intérpretes de las Sagradas Escrituras. Igual lo dicen ser los pastores. Dios nos da su Espíritu Santo para que cada uno de nosotros pueda discernir y adorar de acuerdo a los dictados de nuestra conciencia. Dios prometió que iba a dar luz, no importa si fuera un mecánico, un panadero, un albañil, un campesino. Cuando el Espíritu de verdad fuera derramado, cada hombre, por humilde y manso que sea, podrá comprender las Sagradas Escrituras, las buenas nuevas de salvación. El mensaje de los 3 ángeles tiene que ser proclamado lo más pronto posible, antes que sea demasiado tarde. Así que, hermanos, salgan de la institución legalista. Es un sistema que los engaña y les ha robado el fundamento de su fe. Cuando te han robado la ley y el testimonio, cuando te han robado el espíritu de profecía y las Sagradas Escrituras, te han robado tu dignidad. Te han robado tu dignidad. Ahora no eres más que una criatura al servicio de la criatura, no del Creador. Por eso Dios insta y llama a su iglesia, y a través de estas amonestaciones les advierte que Dios no hace pacto con infieles. Vive Dios que traerá justicia y castigará este planeta por todos sus pecados. Y si el pecador arrepentido no se ha arrepentido, la ira de un Dios ofendido caerá sobre ellos con estas 7 postreras plagas. Así que no nos bañemos de presunción, creyendo que porque somos del pueblo de Dios merecemos el favor de la gracia de Cristo. No, Señor. Esto se gana a través de fe y obras, a la ley y al testimonio. La iglesia verdadera son las más fieles, no es una institución. Que Dios Altísimo le bendiga. ¿Dudas, preguntas, objeciones, comentarios? Hemos vivido engañados. Bueno, vamos a entonar el himno. Vamos a entonar el 254. Ahorita que reaccione.
Eterno Padre Celestial, Señor nuestro, te damos gracias por la instrucción divina. Ayúdanos a comprender mejor tus preceptos, todos tus estatutos. Tu palabra tiene que ser escudriñada con el Espíritu, con la intención de agradarte, de buscar y encontrar cuáles son los requerimientos, qué es lo que tú exiges, qué es lo que tú demandas, cuáles son tus requisitos para formar parte de tu familia celestial. Ayúdanos a no conformarnos con la idea que somos religiosos, con la idea de que solamente creemos en ti. Ayúdanos a no conformarnos con las tradiciones y las costumbres de las asociaciones religiosas. Despierta en nosotros este espíritu, Señor, de investigación. Un espíritu no de conformidad, sino de inquietud, de ansiedad, de angustia, por encontrar este tesoro escondido en las sagradas escrituras de la salvación. Ayúdanos, Padre, un día va a ser demasiado tarde, pero ahora nos estás invitando con amor indecible y tus brazos abiertos para que podamos conocerte mejor y más, para poder obedecerte y que tú puedas utilizarnos como vasijas útiles al Evangelio, no como miembros estáticos, hipnotizados o sentados en sus templos, sino como instrumentos activos, en movimiento, ganando almas para tu reino. Quédate con nosotros, Padre, bendice por favor a tus pacientes, porque vinieron a buscar tu bendición, Padre. Gracias. Gracias por este gran privilegio de trabajar para ti, Señor. Nos ponemos en tus santas manos. Todo esto, Señor, que se haga tu voluntad y no la nuestra. Pues lo estamos rogando, implorando los méritos sagrados de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén.